Listo, entonces volvemos con la inteligencia emocional. Bueno, entonces ya vimos que es la capacidad de poder controlar todas nuestras emociones. Aquí ya venimos con un ejemplo, dice, a dos personas le acaban de diagnosticar hipertensión arterial. Adriana ha canalizado sus esfuerzos para conocer más sobre esta enfermedad, mejorar sus hábitos alimenticios y de ejercicio. Ella se muestra tranquila y confía en que superará esto. Miguel, por su parte, ha estado de mal humor y culpando a todo el que esté a su alrededor por su mala suerte. Él se niega a seguir las indicaciones del médico. Entonces, como podemos ver, de pronto, para recuperarnos de una enfermedad, es el estado de ánimo también, más que la medicina, el estado de ánimo y la actitud que nosotros podamos tener. Porque algunas personas sonríen más a la vida que otras, porque algunas personas con alto coeficiente intelectual y que se destacan en su profesión no pueden aplicar esta inteligencia en su vida privada, que va a la deriva del sufrimiento o al fracaso. Entonces, no podemos confundir de pronto la vida familiar con la vida laboral, porque otras con alto coeficiente intelectual acaban por trabajar para otras que tienen un alto coeficiente más bajo, pero que saben contactar, influir y relacionarse mejor, pues es sencillamente por la actitud. Entonces, a veces no es tanto la inteligencia, si es más inteligente o no, simplemente es como la actitud y saber manejar una emoción. Y la inteligencia emocional nos dice que hay 8 inteligencias múltiples. La espacial, que permite observar el entorno e interpretarlo, así como generar imágenes. La corporal es aquella que se utiliza las habilidades motrices para expresarse y ejecutar movimientos complejos. Entonces, en esta, pues, más que todo la practican los deportistas. La naturalista, la capacidad de relacionarse con el entorno natural, se encuentra más desarrollado en las personas que se relacionan con las especies animales, vegetales y con soltura. Entonces, a veces la naturalidad también hace que la gente desarrolle más su inteligencia. La inteligencia musical, las funciones vinculadas con el ritmo y la interpretación o ejecución de música están más desarrolladas. Es propio de aquellos relacionados con el mundo de la música. Entonces, de pronto, hay gente que no le gusta, digamos, la matemática, pero le fascina la música y en ese momento está desarrollando más su inteligencia. Tenemos la lingüística, capacidad de dominar el lenguaje tanto verbal como escrito y la comunicación oral y gestual. Suele darse en escritores, periodistas y políticos. Entonces, hay gente que tiene más facilidad para aprender otro idioma que otros. La intrapersonal, facilidad para la comprensión de los sentimientos y las emociones, así como la toma de decisiones. Se presenta en general en profesores y psicólogos y pedagogos. La interpersonal a veces es cuando estamos hablando también con nosotros mismos. La matemática, antiguamente es creada como la única inteligencia. Se creía que el que fuera bueno en las matemáticas era súper inteligente. Es la capacidad de resolver problemas lógicos y cómo razonarlos ante ellos. Se dice que son los científicos, los ingenieros, los que más desarrollan esta personalidad. Esta inteligencia, perdón, la interpersonal facilita poder contar e interpretar el lenguaje verbal, la capacidad de enfatizar con los demás,
el común entre la parte de trabajo o grupos numerosos. Entonces, en esta interpersonal es donde nosotros tenemos que saber manejar la inteligencia porque estamos trabajando con un equipo de personas. ¿Qué son las emociones? Las emociones generan sentimientos que surgen como reacción a un hecho externo o interno y sirven como mecanismo comunicativo afectando al pensamiento y a las acciones de la persona. Entre las emociones más frecuentes en el trabajo podemos encontrar la satisfacción, el entusiasmo, la confianza, la alegría, el pesimismo, el enojo, la desesperación, el orgullo, el miedo, la decepción, la ansiedad, la preocupación, la frustración, la incertidumbre, la culpa, la tristeza y muchas otras. Estas emociones del trabajo ustedes van a escribir en una hojita o ahí en el computador cuál de estas las han sentido, pero cuando termine la explicación las vuelvo a colocar y el por qué. Bueno, tenemos también algo que nos ayuda de pronto como a soltar esas emociones. Es la línea del tiempo. Esta línea del tiempo es mirar en el trabajo, aquí está por años, pero nosotros la podemos hacer por días, por semanas, por meses. ¿En qué momento, según el color de la emoción, nos sentimos tristes, alegres, sentimos ira, sentimos miedo? Entonces, a veces en el trabajo o cuando la persona ya va ante un psicólogo le dice, tome una línea de tiempo, es muy fácil por el color poder decir cuál es la emoción y mirar en qué momentos tiene más esa emoción. Eso es como la línea del tiempo. Y nos dice que también que la inteligencia emocional dentro de un trabajo es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Si nosotros manejamos bien nuestras emociones, sabemos entender también las emociones de los demás. La inteligencia emocional es la capacidad de responder de manera adecuada, utilizando nuestros mejores recursos a los diferentes problemas que nos plantee la vida. Entonces, es la forma en cómo contestemos, sepamos responder de pronto ante una pregunta un poco agresiva. También la inteligencia emocional es la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones, de controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular nuestros propios estados de ánimo, de evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales y por último, pero no por ello menos importante, la capacidad de generar la empatía y confianza en los demás. Entonces, si generamos empatía y confianza, créanme que las otras eh, emociones negativas van a desaparecer. ¿Cuál es la clave para poder tener una buena inteligencia emocional frente a un cliente interno o externo? La empatía. ¿Cómo podemos interpretar la inteligencia emocional? Entonces, la interpretamos con destreza, entonces tenemos que tener destreza en el manejo de nuestras emociones, pero para eso tenemos que conocernos, entonces conocer en qué momento tengo ira o también conocer en las emociones de los demás. A veces uno dice, no, es que el jefe está bravo o es que el cliente ya siempre viene así, entonces es poder interpretar y conocer esa emoción de los demás, enfrentarla. Entonces tengo que enfrentar ¿qué? Los sentimientos propios y los sentimientos ajenos. Si yo enfrento mis sentimientos propios y los ajenos, voy a tener satisfacción, eficacia y unos hábitos mentales.
Cuando hablamos de hábitos mentales, influye bastante la actitud positiva. Entonces, ahí es como trabajar sobre la empatía. En todo momento tratar de tener esa química con las demás personas para no desesperarme ni desesperar a los demás. También nos dice que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, claro. Y también es una actividad mental. Está construida por dos formas de conocimiento que interactúan entre sí, la mente racional y la mente emocional. Entonces, como vemos aquí en la gráfica, cuando hablamos de la mente racional, estamos hablando del cerebro. Entonces, el cerebro controla todo. Cuando hablamos de esa mente emocional, estamos hablando del corazón, de los sentimientos. Aquí vemos un mapa cerebral. Entonces, vemos el sistema límbico y la amígdala. Es el asiento de las pasiones. El asiento de las pasiones. El hipocampo, emociones, placer, disgusto, ira y miedo. Aquí lo podemos ver. Neocortés, asiento del pensamiento, responsable del razonamiento, la reflexión, capacidad de prever y de imaginar, proceso de información de los sentidos. Entonces, ese lo encontramos aquí en esta partecita. Todo esto es lo que nos lleva al neocortés. También tenemos la... Profe, no estás compartiendo pantalla. ¿No estoy qué? Compartiendo pantalla. Compartiendo pantalla. Ya, permítame entonces. ¿Qué pasó? Bueno, entonces decimos el manejo aquí del cerebro. La neocortés, que es el asiento del pensamiento, responsable del razonamiento, la reflexión, capacidad de prever y de imaginar, proceso de información de los sentidos. Es todo esto. ¿Listo? Entonces, ese es el mapa cerebral. Las características de la inteligencia emocional. Capacidad de escuchar y de comunicarse verbalmente. Entonces, si nosotros sabemos escuchar, podemos responder muy bien al cliente. Adaptabilidad y capacidad de dar una respuesta creativa ante los contratiempos y los obstáculos. Entonces, es la agilidad que tiene el pensamiento, de pronto si es un cliente agresivo, de cómo poderle contestar. Capacidad de controlarse a sí mismo, confianza, motivación para trabajar en la consecución de determinados objetivos, sensación de querer abrir un camino y sentirse orgulloso de los logros conseguidos. Entonces, ahí es donde radican las emociones. Si soy una persona positiva y digo, bueno, voy a mirar cuáles son mis logros, me tengo confianza en sí misma o en sí mismo, estoy motivado, y miro mis logros, voy a ser una persona alegre. Pero si es una persona que está pensando en que nada me sale bien, veo los días oscuros, yo nací estrellado, estrellada, entonces va a ser una persona que va a tener una emoción negativa. O sea que el pensamiento es lo que hace que reflejemos las emociones. Otra de las características de la inteligencia emocional es la eficacia grupal e interpersonal, cooperación, capacidad de trabajar en equipo y habilidad para negociar las disputas. En un trabajo no quieren gente solitaria ni gente que de pronto quiera trabajar sola, necesitan gente que trabaje en equipo. También la característica de la inteligencia emocional, eficacia dentro de la organización, predisposición a participar activamente y potencial de liderazgo. Entonces, lo que veíamos ayer, es súper importante que haya una persona que tenga liderazgo y que aparte de eso participe